Estamos en el bloque 3 y el tema de hoy es el pseudocódigo. Nuestra sesión de clase es la número 8. El propósito en esta ocasión es que ustedes identifiquen los elementos del pseudocódigo en la creación de algoritmos para su interpretación correcta antes de la codificación en un lenguaje de programación. Las preguntas para analizar y responder son las tres siguientes. ¿Qué es un diagrama de flujo? ¿Qué uso tienen las variables en un algoritmo? ¿Y por qué resolver problemas a través de un algoritmo? El pseudocódigo es una forma de expresar los distintos pasos que va a realizar un programa, de la forma más parecida a un lenguaje de programación. Su principal función es la de representar por pasos de solución a un problema o algoritmo, de la forma más detallada posible, utilizando un lenguaje cercano al de la programación. El pseudocódigo no puede ejecutarse en una computadora, ya que entonces dejaría de ser un pseudocódigo. Como su propio nombre indica, se trata de un código falso, un pseudo que es igual a falso. Es un código escrito para que lo entienda el ser humano y no la máquina. Las principales características del pseudocódigo. Para comprender qué es el pseudocódigo, podemos utilizar algo muy similar a los planos de una casa. Sería el pseudocódigo y la casa en sí es el programa. Su principal característica es la de representar un método que facilita la programación y solución del algoritmo del programa. También se caracteriza por ser una forma de representación fácil de utilizar y de manipular, que simplifica el paso del programa al lenguaje de programación. Otra característica que tiene el pseudocódigo es su independencia al código en el que se va a escribir el programa, proporcionando un método que facilita la posterior programación y la resolución del algoritmo del programa. El pseudocódigo es un vocablo que se maneja en las áreas relacionadas con algoritmos y la programación de computadoras. Es un método que faculta a cualquier programador construir con simplicidad la elaboración de un. Los algoritmos se escriben muchas veces con el apoyo de un pseudocódigo, ya que así lograrán ser descifrados por los programadores, sin importar la experiencia o conocimiento que se tenga en programación. Por tanto, el pseudocódigo no es más que la implementación de un algoritmo en forma de textos informativos y anotaciones escrito en un lenguaje sencillo. Por lo tanto, entonces, aquí quiere decir que no pienses en un lenguaje de computadora, en un lenguaje de programación. Piensa qué acciones realizas y qué es lo que va a ejecutar posteriormente tu programa. Ahorita solamente vas a estructurarlo. El pseudocódigo es un medio no formal para referirse a la programación, ya que no necesita tener la construcción precisa que poseen los lenguajes de programación ni profunda experiencia. El pseudocódigo es una manera relativamente sencilla de expresar los distintos pasos que debe realizar un programa hasta alcanzar su objetivo. El pseudocódigo es un código escrito para que pueda ser interpretado a simple vista por los usuarios, no por el procesador de un dispositivo. Cabe destacar que también se le llama lenguaje de descripción de algoritmos o algorítmico. Características del pseudocódigo. Herramienta para diseñar algoritmos. El uso de pseudocódigo tiene como propósito que un algoritmo sea efectivo. Paso previo a la programación real. Se puede escribir como un resumen simple de lo que se espera que realice el código. Y 3. Las reglas del pseudocódigo son razonablemente sencillas. Las declaraciones son normalmente secuencias, selecciones o interacciones. Todas las declaraciones que tengan una dependencia deben de sangrarse. Sangrarse quiere decir que deben de quedar marcadas para establecerse. En el ejemplo de este algoritmo para sumar dos números, vamos a encontrar diversos elementos.
entre los que encontramos las variables, que van a representar un valor que va a ser colocado en la memoria principal de la computadora para que almacene ese espacio y pueda cambiar de valor cada que se necesite. Después nosotros vamos a tener las declaraciones. Las declaraciones en la construcción de un pseudocódigo llevan un orden en la forma en que van a ser ejecutadas y se escriben de arriba hacia abajo. Dentro de un pseudocódigo vamos a encontrar palabras claves que nos van a indicar las operaciones comunes de entrada y salida que se van a estar ejecutando a lo largo de probar que este algoritmo en pseudocódigo está siendo efectivamente funcional. Y las palabras que nosotros vamos a utilizar son palabras como ingresar, imprimir, multiplicar, sumar, establecer, incrementar. Cuando se requiera el uso de constantes, las indicaremos dependiendo de las operaciones que se estén ejecutando. En este caso de la suma de dos números no tenemos el uso de constantes. A diferencia de una variable, una constante es un valor fijo que cada que ejecutemos el algoritmo nunca va a cambiar ese valor identificado. Para especificar que vamos a introducir un valor a través de una variable, vamos a utilizar la palabra escribir y el mensaje que ustedes quieran colocar lo van a poner entre comillas. De esta manera estamos indicando que lo primero que vamos a presentar, ya que se haga un código de programación, es un mensaje que lea el valor que estamos solicitando. Posteriormente vamos a escribir la palabra leer, seguido del nombre de una variable o un identificador. ¿Qué significa leer? Ok, vas a leer, vas a introducir un dato, ya sea del teclado, ya sea por medio del mouse, ya sea por medio de un lector óptico o cualquier otro dispositivo de entrada que permita que un dato pueda ser posteriormente procesado por la computadora. Aquí en el ejemplo de sumar dos números tenemos dos letreros, dos mensajes encerrados entre comillas. Por lo tanto, nosotros tenemos que escribir dos veces la palabra escribir y entre comillas encerramos nuestro mensaje que va a posteriormente presentarse a través de un dispositivo de salida. Después viene la interpretación de la operación matemática que vamos a ejecutar. En este caso, A más B se van a sumar y cada uno de ellos va a estar alojado en un espacio de memoria. Una vez que tome los dos valores y los sume, la máquina tendrá que definir a dónde va a mandarlo y yo le asigno un espacio llamado C, que es otra variable donde se va a guardar. Y finalmente lo que vamos a hacer es anotar la palabra escribir para mandar un nuevo mensaje que indique que lo que voy a mostrar posteriormente es el resultado de la suma de los dos números. Y finalmente escribimos un mensaje. La diferencia entre un mensaje que se pone en la pantalla con un resultado que es con una salida que es el resultado de un proceso, no lleva comillas cuando yo quiero especificar que la variable C tiene un dato de salida. Entonces aquí nosotros estamos explicando lo que es un pseudocódigo, los elementos que debe de llevar un pseudocódigo para que pueda ser interpretado correctamente y después transcribirlo todo esto a un lenguaje de programación que yo necesite y que sea el más adecuado para el programa que quiero generar. En el pseudocódigo también tenemos que explicar el uso de las condicionales. El desarrollo de un algoritmo necesita evaluar expresiones y ejecutar las instrucciones dependiendo si la expresión fue valuada como verdadera o como falsa. Para eso vamos a apoyarnos de instrucciones y de palabras como sí, si no,
que nos establecen una condición sí en una sección de si no permite que se ejecutan otras declaraciones cuando no se cumpla la condición sí. Aquí lo que tenemos es parte de un pseudocódigo que lo que está haciendo es que si el valor de una calificación indicada es mayor a 59 puntos que logra un estudiante, vamos a hacer que se muestre un mensaje donde diga que el estudiante es aprobado. Si esta evaluación no es verdadera, entonces nos va a arrojar un falso el valor que estamos evaluando. Y lo que vamos a hacer es colocar un si no y vamos a imprimir que ahora el resultado es que está reprobado. Esta es una estructura, parte de un pseudocódigo condicional. Sí, si no. Tenemos otras partes que se utilizan en el pseudocódigo, como es en caso. La estructura en caso se utiliza si se quiere comparar una sola variable con diferentes condiciones. Las condiciones son normalmente números o caracteres. La condición mientras, la iteración mientras, es una forma de repetir un bloque de código siempre que una condición predefinida se mantenga como verdadera. Las iteraciones, dice, iterar es repetir un conjunto de instrucciones para generar una secuencia de resultados. Se hacen repeticiones para poder lograr un objetivo determinado. La iteración para toma un grupo de valores y ejecuta el código dentro de la iteración para cada valor. Mientras, la iteración mientras es una forma de repetir un bloque de código siempre que una condición predefinida se mantenga como verdadera. Entonces, bien, como conclusión, nosotros podemos decir que los algoritmos se escriben muchas veces con el apoyo del pseudocódigo, ya que así lograrán ser descifrados por los programadores sin importar la experiencia o conocimiento que tengan en programación, ya que acá no estamos utilizando ningún lenguaje de programación. Por tanto, el pseudocódigo no es más que la implementación de un algoritmo en forma de textos informativos y anotaciones escritos en un lenguaje sencillo. Y es así como nosotros podemos entender el trabajo que hacemos al construir algoritmos representados en forma de pseudocódigo. Es la actividad de aprendizaje número 8, identificar los elementos del pseudocódigo. Las instrucciones, pues obviamente es leer el texto del tema de pseudocódigo e identificar los elementos del ejemplo de pseudocódigo. Utiliza el instrumento de evaluación para realizar la actividad de aprendizaje. Convierte el archivo en un formato PDF y envíalo para su evaluación. Utiliza el instrumento de evaluación para que esté completo. Entonces nosotros aquí tenemos ya nuestro ejemplo. En los cuadros ustedes deberán colocar qué está indicando ese elemento colocado en este pseudocódigo. Después tienen una tabla comparativa donde quiero que yo les pregunto qué es una variable y del lado del cuadro siguiente ustedes expliquen qué es una variable, qué es una constante, también que lo expliquen acá. Y en este ejemplo, en este que tenemos acá, ¿cuáles son las variables del pseudocódigo, del ejemplo que se está viendo ahorita? Y finalmente que me expliquen qué es un pseudocódigo. Esos 4 elementos en esta tabla deben de estar contestados para que la actividad quede completa. Y posteriormente, aquí está el instrumento de evaluación, tiene 2.5, que ustedes identifiquen los elementos de la imagen, tiene 2.5 que ustedes pongan que es una variable, tiene 2.5 que ustedes indiquen que es una constante y tiene 2.5 que ustedes me digan que es un pseudocódigo. Nosotros identificamos los elementos del pseudocódigo tomando en cuenta que son varios elementos que componen a un pseudocódigo y que si los utilizo de manera correcta podré hacer muy fácil la transcripción
a un lenguaje de programación.